La policía de Israel detuvo a un adolescente palestino que abrió fuego e hirió a 2 personas en Jerusalén Este. Un nuevo episodio de tensión tras el tiroteo cerca de una sinagoga que causó 7 muertos y tras la redada del ejército israelí más mortífera en años, que dejó 9 muertos en la Cisjordania ocupada, donde las fuerzas militares de Israel han aumentado su pie de fuerza. La presidencia de Perú lamentó que el Congreso rechazara adelantar las elecciones generales a 2023. De momento, los comicios continúan previstos para 2026, pero el Ejecutivo pide a los legisladores pensar en el bien del país y ceder a uno de los principales reclamos de las protestas. Tenemos reporte desde Lima. Los combates de la guerra en Ucrania se intensifican en la línea del frente del Donbass. Este sábado, Moscú acusó a Ucrania de matar a 14 personas en un hospital de Lugansk y Kiev señaló que un ataque con misiles rusos causó la muerte de 3 civiles en Donetsk. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeo y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición informativa en Jerusalén porque, según la policía de Israel, este sábado un adolescente palestino hirió con arma de fuego a 2 hombres judíos. 2 civiles dispararon también al menor palestino, quien resultó herido y posteriormente fue detenido por las fuerzas israelíes. El incidente ocurre en medio del aumento de la violencia en el conflicto derivado de la ocupación israelí. Este viernes se registró un ataque a las afueras de una sinagoga en Jerusalén Este, un hecho que causó 7 muertos, después de que el jueves el ejército israelí ejecutara la redada más mortífera en años en la Cisjordania ocupada. En la Cisjordania ocupada, la espiral de violencia no da señales de terminar. Fue aquí, en Jerusalén Este, la parte de la ciudad santa ocupada por Israel desde 1967, donde un adolescente palestino disparó e hirió a 2 personas este sábado. Por lo que entendemos, se trata de una emboscada de un terrorista de 13 años. Esperó para emboscar a civiles que se encontraban en la zona. El ataque se produjo contra 5 personas que hacían sus oraciones. Tenemos 2 civiles en estado crítico, un padre y un hijo. El agresor, por su parte, está bajo custodia policial luego de que 2 civiles lograran herirlo tras el ataque. En estos momentos, el terrorista se encuentra en el hospital, donde fue enviado por las fuerzas. Y lo que sabemos es que se trata de un aumento significativo en el nivel del terror. El atentado se produce en el contexto de una repentina escalada del conflicto palestino-israelí. El viernes, un palestino de 21 años, residente en Jerusalén Este, disparó y mató a 7 fieles cerca de una sinagoga antes de ser abatido por la policía. Ataques que se cree son en represalia luego de que el ejército israelí llevara a cabo su incursión más sangrienta en Cisjordania en 2 décadas, asesinando el 26 de enero a 9 palestinos en el campo de refugiados de Jenin. Estos dramáticos acontecimientos obligaron a cambiar la agenda de la visita oficial del secretario de Estado Antony Blinken a Israel y a los territorios palestinos. Se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense dialogue a puerta cerrada con el gobierno israelí de extrema derecha, cuyas políticas preocupan a la Casa Blanca. Vamos con noticias de nuestra región, porque la presidencia de Perú lamentó que el Congreso haya rechazado la propuesta de adelantar las elecciones generales a octubre de 2023. Un proyecto de ley que presentó el gobierno de Dina Boluarte y que se hundió en el legislativo con 65 votos en contra. Este sábado, la presidencia publicó un mensaje de Twitter en el que pide a los congresistas que piensen en el interés nacional, dado que el adelanto electoral, así como la renuncia de Boluarte, son las principales demandas de las protestas. De hecho, la bancada oficialista solicitó que el proyecto se vuelva a votar el próximo lunes. Este fue el tuit. Lamentamos que el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales donde las peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades. Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y grupales y colocar por encima los intereses del Perú. Nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social.
Y previamente nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos explicaba cuáles son las alternativas del gobierno de Dina Boluarte si este lunes el Congreso de Perú vuelve a rechazar la propuesta ejecutiva de adelantar las elecciones generales. Fuentes consultadas para este reporte me afirman que la presidenta Dina Boluarte estaría evaluando las estrategias a seguir para que el Congreso de Perú defina el adelanto de las elecciones. La más importante de ellas sería enviar al primer ministro Alberto Otárola al Congreso para que haga cuestión de confianza y pida al Poder Legislativo que defina el adelanto electoral. En el caso extremo que el Congreso de este país niegue dos pedidos de confianza, la presidenta Dina Boluarte queda facultalmente capacitada para disolver el Congreso y ella misma convocar a un adelanto de las elecciones para este 2023. Algunos analistas coinciden en que esta sería la única salida para que Boluarte saque adelante la reforma que, visto por todos, el Parlamento peruano no tiene voluntad de atender, desoyendo el pedido de los peruanos, en especial los manifestantes que tienen en jaque a este país con los bloqueos y las protestas que han ocasionado la muerte de más de 50 personas y también han producido más de 1.500 heridos. Continuamos en el continente americano. Este viernes, el vídeo de la paliza que el afroamericano Tyre Nichols recibió de manos de varios agentes de policía conmocionó a Estados Unidos y generó protestas pacíficas en distintos puntos del país. Nichols murió tras sucumbir a sus heridas y los agentes involucrados ya han sido imputados por asesinato en segundo grado. Más de 2 años después del asesinato de George Floyd, en otro acto de violencia policial, defensores de los derechos humanos se declaran frustrados. Gabriel Colchen nos cuenta más. Protestas tuvieron lugar en varias ciudades de Estados Unidos en reacción al video de la muerte de Tyre Nichols. El afroamericano de 29 años falleció tras recibir múltiples golpes por parte de 5 policías, también afrodescendientes, luego de haber sido detenido por una infracción de tráfico. Hemos visto durante años y décadas que los policías afroamericanos han hecho por su trabajo lo mismo y han servido al mismo sistema de supremacía blanca y del capital. Así que es enfermizo, es repugnante, pero están haciendo su trabajo, están haciendo lo que vinieron a hacer, que es aterrorizar a las comunidades para mantener el control. La indignación por este nuevo hecho de violencia policial es aún mayor, ya que casos como este siguen sucediendo 2 años después del asesinato de George Floyd. El hombre afroamericano que murió producto de la asfixia a que fue sometido por el oficial Derek Chauvin en Minneapolis en mayo de 2020. Su muerte generó una ola de protestas en todo el país. Este año, o justo el año pasado, vimos las tasas más altas de asesinatos policiales en este país. No vamos a tolerarlo. En 2020 tomamos las calles y nos quedamos en las calles. Millones de personas en este país lideraron un levantamiento y vamos a hacer lo que haga falta. No solo para que se haga justicia, sino para asegurarnos de que esta brutalidad llega a su fin de una vez por todas. Según un recuento del Washington Post, 2022 fue el año más mortífero en Estados Unidos respecto a la violencia policial. En los últimos 12 meses, 1.110 personas han muerto por disparos de fuerzas de seguridad. Proporcionalmente, los afroamericanos mueren a manos de la policía 2 veces más que los estadounidenses blancos. Cambiamos de información porque tras 11 meses de invasión rusa de Ucrania, los combates se intensifican en la zona del Donbass. Este sábado Rusia acusó al ejército ucraniano de atacar un hospital en la zona prorrusa de Lugansk, donde murieron 14 personas, según informan las autoridades de Moscú. Por otro lado, Kiev anunció la muerte de 3 civiles, resultado de una nueva ofensiva rusa con misiles en el este de Donetsk. Devastación en las calles de Kostiantynivka. La ciudad del este de Ucrania fue alcanzada por misiles rusos el sábado. 3 personas perdieron la vida, mientras que otras quedaron en medio de los escombros, incluido este hombre que solo recuperó la matrícula de su coche. Algunos tuvieron suerte de estar fuera de sus casas durante el ataque, mientras que a otros los tomó desprevenidos. Estaba sentada viendo la televisión. La televisión estaba allí. En un momento oí un fuerte ruido. No entendía nada.
Cerré los ojos, abrí los ojos y todo había estallado. Estaba cubierta de sangre. Más al oeste, en Nikopol, en la frontera entre los territorios controlados por Ucrania y Rusia, los constantes bombardeos de las fuerzas rusas hacen la vida casi imposible y hacen que algunos residentes piensen en evacuar. No hay palabras para esto. Disparan todos los días, cada vez. Yo vivo aquí. Sus disparos siempre pasan por encima de mi casa. Siempre están volando. ¿Qué disparan? Los cohetes. No puedo dormir. Cuando llegamos por la mañana solo encontramos cenizas. No tengo nada que decirle a esa gente. Son inhumanos y no hay nada que decirle a esta gente inhumana. Los ataques rusos se han intensificado en el este y el centro de Ucrania en los últimos días, mientras Moscú despliega el arma más eficaz de su arsenal contra los residentes. Los ataques de artillería han dejado un rastro de ruinas en muchas ciudades, entre ellas aquí, en Vuhledar, cerca de Donetsk. Ucrania confía en que el aumento de la ayuda militar de Occidente anunciado esta semana, como los tanques estadounidenses Abrams y alemanes Leopard 2, cambie la marea de la guerra. Pero por el momento no sirven de consuelo a la asediada población del este de Ucrania. Y un antiguo jefe del ejército de la República Checa será el nuevo presidente del país, tras haber sido elegido con el 57% de los votos en la segunda vuelta presidencial, unos comicios con una participación récord de casi el 70%. El presidente electo, exmilitar de la OTAN, Petr Pavel, se enfrentaba al multimillonario Andrej Babiš, quien fue primer ministro del país entre 2017 y 2021 y quien ya reconoció su derrota. Pavel cuenta con el apoyo del gobierno de centro-derecha en el poder y, entre otras cosas, respalda a la Unión Europea en su ayuda a Ucrania. Entiendo que haya algunos que estén decepcionados porque no ganó su candidato favorito, pero también veo que en este país no tenemos votantes ganadores o perdedores. Veo que ganaron valores en esta elección, valores como la verdad, la dignidad, el respeto y la humildad. Me gustaría que él fuera el presidente de todos los ciudadanos de República Checa, que viera sus problemas y luchara por los intereses de la República Checa. Me gustaría agradecer mucho a nuestros votantes. Y en otras noticias, decenas de personas de la comunidad indígena Yanomami, ubicada en la Amazonía de Brasil, necesitan atención médica por enfermedades que, aseguran, están causadas por la minería ilegal. Se ha registrado, por ejemplo, un repunte de malaria por los pozos de agua estancada que deja la explotación minera, una situación que se agravó durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Ramiro Cue Barberena nos cuenta más. Neumonía, malaria, diarrea, infecciones de piel y desnutrición infantil en distintos grados. La comunidad Yanomami de Brasil continúa sufriendo las condiciones vulnerables de vida y la ausencia de asistencia de salud. Muchos están enfermos, no hay comida. Muchos de nuestros familiares han muerto. Muchos Yanomami han muerto. Se estima que 30.000 Yanomami viven en el territorio indígena más grande que tiene Brasil, equivalente al tamaño de Portugal, y donde 570 niños han muerto en los últimos 3 años. Las enfermedades del pueblo indígena desbordan la capacidad del Hospital de Niños Santo Antonio, el único del estado de Roraima, al que acuden en graves condiciones menores que tienen entre 29 días y 12 años. Las miradas apuntan a la aceleración de la explotación minera, que contaminó ríos, mató animales, arrebató fuentes de agua potable, generó charcos que originan enfermedades y ocupó los pocos espacios sanitarios. Isso a gente ficamos 4 anos sem assistência de saúde nas comunidades. Nos quedamos 4 años sin asistencia sanitaria en las comunidades, 120 comunidades luchando por la vida, más de 20.000 mineros de oro en tierra indígena Yanomami, con armas, intimidando a las comunidades que viven con miedo. É uma comunidade que está sofrendo, vivendo com medo. El último 20 de enero, el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública y desde entonces se tendieron hospitales de campaña para auxiliar a la comunidad. La situación de los Yanomami se agravó seriamente durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Durante su mandato, las muertes dentro del grupo indígena de la selva amazónica aumentaron un 28%. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con nosotros en France 24 y France24.com.